Bueno, ahora vamos a meternos con un tema que tiene sus complicaciones, que tiene que ver con las interacciones débiles y los quarks. ¿Qué venimos haciendo nosotros? Bueno, el caso de los leptones, interactuando con W más y W menos. Siempre estuvimos con el W cargado, no neutral, ¿no? El Z0. Y lo que teníamos es que el W interactúa estrictamente con una generación en particular. Con eso nos referimos a estas generaciones. Por ejemplo, neutrino electrónico con electrón, neutrino muónico con muón, neutrino tauónico, tauón. Y entonces nosotros podíamos tener interacciones donde teníamos por un lado electrón, por otro lado neutrino electrónico más W menos, o bueno, similares con los otros, ¿no? Y acá no lo estoy poniendo, pero uno podría tener lo mismo para las antipartículas, ¿no? Acá tendríamos el tau. Si nosotros chequeamos algunas interacciones de las que vimos, bueno, justo acá teníamos quarks, pero teníamos este tipo de problemas. También hemos visto algo así en el caso del neutrón, ¿no? Nosotros vimos el decaimiento del neutrón. Lo que pasa es que habíamos supuesto que el neutrón era una partícula elemental cuando no lo es. Y cuando quisimos ver qué pasaba, si nosotros no suponíamos eso, aparecían ciertas cuestiones nuevas. Entonces, en eso es lo que nos vamos a meter ahora. Porque nosotros tenemos también tres generaciones en el caso de los quarks, ¿no? Tenemos up, down, Cham-Strange, top-bottom. Y en estos casos ya no vamos a poder decir lo mismo que con los leptones. Nosotros podemos tener algunas que sí respeten, como down, up más W menos, donde ahí nos mantuvimos en la misma generación. De hecho, algo así teníamos en el caso del neutrón, lo que vimos recién. Si nosotros vamos al decaimiento del neutrón, teníamos down y después up y W, ¿no? En ese vértice. Pero la cuestión es que podemos tener otros casos donde no. Por ejemplo, S y después lo mismo. Acá se cambió la generación. S y después a up. Y este tipo de cosas pueden pasar, porque así como habíamos dicho que este estaba el de neutrón, este va a ser para lambda un proceso en el cual va a pasar esto. Recordemos que esto que teníamos acá arriba tenía que ver con las conservaciones de número electrónico, muónico y tauónico. Sin embargo, nosotros no tenemos conservación de sabores. Y parte de eso tiene que ver con esto que vamos a ver acá. Algunas partículas serían estables, de hecho, si se cumpliera esa cuestión. Ahora un poco de historia. En 1963, Cavivo sugirió que el vértice que tiene que ver con esto, como el que vimos recién, tenía un factor coseno de tita c, que de hecho lo vimos, nada más que lo trajimos de la nada. Mientras que este de acá también va a tener un factor, pero en este caso va a ser seno de tita c.
¿no? Entonces podemos dibujarlos. ¿Cómo tendríamos esos vértices? Bueno, uno es como lo vimos. Tenemos un down, un up y un W. Este es el W menos. En el otro caso tendríamos un S acá. Pero ¿qué pasa? Si este es el primer caso y este es el segundo caso, en el primer caso tendríamos un vértice que nos da un término, bueno, lo mismo que teníamos usualmente, que es todo esto, agregado un coseno de tita c. Y en el segundo caso tendríamos exactamente lo mismo, pero con seno de tita c. ¿Qué es lo que ocurre? Que experimentalmente ya se ve que este proceso es mucho menos posible que este de acá, con lo cual el ángulo de K vivo se espera que sea muy chico. De hecho, experimentalmente tita c es 13.15 grados. ¿Qué significa eso? Significa está muy cerca de cero, por lo tanto el seno de tita c está cerca de cero, así como el coseno de tita c está cerca de 1, con lo cual lo que tenemos es que este número está cerca de 1 y este número está cerca de 0, haciendo que todo este vértice, digamos, más o menos mantenga su valor en el caso donde se mantiene las generaciones, pero en el caso donde cambia las generaciones, esto está mucho más cerca de 0, con lo cual las interacciones débiles casi respetan las generaciones de los quarks, ¿no? O sea, tendríamos casi lo mismo, pero con una diferencia mínima dada por este ángulo. Entonces los quarks casi lo respetan. Veamos un ejemplo en el cual consideramos el decaimiento del K- hacia leptón y un neutrino, ¿no? Digamos, el leptón podría ser un electrón o un muón, que en el fondo esto es análogo al decaimiento del pión. La diferencia es justamente el vértice, ahora pasa a ser S más anti-U a W menos en vez de D más anti-U a W menos, ¿no? Recordemos el pión, no teníamos el D y el anti-U, y el vértice era con el W menos. Entonces, bueno, podemos usar la misma ecuación que teníamos para el gamma, ya que en general es todo lo mismo. Y lo que podemos hacer es comparar los gamas, por un lado del K- con el gamma del pión. Según la fórmula que ya teníamos, ¿no? Nosotros teníamos una fórmula ya para el gamma. Claro, van a ser iguales, ¿no? Vamos a escribir acá. Era Fpi, en nuestro caso tendríamos con K, pi h barra mk cubo GW 4mw cuarta ml cuadrado por, lo pongo acá abajo, por mk cuadrado menos ml cuadrado al cuadrado. Y bueno, la diferencia es K por pi y las masas, ¿no? Con lo cual,
en el caso específico del pión habría que agregar, como lo habíamos hecho, un coseno de tita c, y en el caso del caón, un seno de tita c. Con lo cual va a aparecer acá un seno sobre coseno, aparece un tangente cuadrado tita c, y después la diferencia o la división entre las masas de pi y k. Bueno, y acá abajo teníamos mpi cuadrado ml cuadrado. No, acá tenemos un cuadrado, recordemos que donde teníamos los vértices era con la amplitud, pero después tomábamos el cuadrado, hacíamos más cosas. La cuestión, ¿cuál es? Bueno, esto es como en general. Si uno pone los números reales, tiene dos modos, ¿no? El de muón y el electrón. Para el muón, uno tiene una proporción, un ratio, una tasa de 1.34, y para el electrón 0.26. ¿No? Esto, digamos, para lo observado, y lo teórico da para el muón 0.10, perdón, esto es para el electrón 0.19 y 0.96 para el muón. Con lo cual esto no es nuevo, digamos, da cerca, pero no da, podría dar mejor. O sea, que den justo igual es algo que no se espera. Tampoco da muy lejano, pero ya sabemos que hay un montón de correcciones más que se le podrían hacer que hacen que esto esté alejado, pero da bastante bien. Bueno, este decaimiento y este tipo de decaimientos son decaimientos leptónicos. Porque, bueno, justamente decaen en leptón y, bueno, el neutrino, que también, digamos, de alguna forma está asociado a los leptones. Pero no son los únicos. Uno podría tener los que se suelen llamar los semi-leptónicos, como por ejemplo decaimiento de pión a un pi neutral más electrón más neutrino electrónico, donde están los leptones, pero también están, bueno, un mesón, ¿no? Dos quarks en el fondo. Y están los no leptónicos, donde acá ya es donde más se complica, porque uno puede tener, por ejemplo, K- a, bueno, en este caso pi0, pi-. Estos son los más difíciles porque justamente uno tiene dos vértices donde tiene este tema de quark contra W, y entonces empiezan a aparecer este tipo de cuestiones. Otro, por ejemplo, es el de lambda a protón y pi-. O sea que, digamos, según cómo sea la cuestión, según si es leptónico, semileptónico o no leptónico, el análisis de cómo tiene que ser el diagrama y los términos va a ser más o menos complicado según justamente cuáles sean los componentes. Así que eso es lo importante a tener en cuenta en el caso donde se meten los quarks y cómo van cambiando de generaciones. Eso es lo que hemos destacado justamente acá, y en el fondo es lo más importante.